Buenas noches, a las 8:45, Pablo Hurtado y Juan Luis Font listos para conducir la primera conversación de esta jornada, la cual vamos a sostener con la diputada Ninette Montenegro de Encuentro por Guatemala. Bienvenida, señora diputada, gracias por estar con nosotros. Déjeme adelantarle un minuto, Paola, a nuestra audiencia, que en el segundo segmento vamos a proveerles a ustedes de la información que recopilamos esta mañana el equipo de Canal Antigua en un recorrido por el departamento de San Marcos, por la cabecera de San Marcos y la ciudad de San Pedro Zacatepeques, que han sufrido un terremoto el pasado 7 de noviembre. Ya listos para conversar con la diputada Montenegro. No hablaremos de San Marcos con la diputada, pero hablaremos de presupuesto. Claro que sí. ¿Juan Luis, comienza usted? Sí, empiezo preguntándole, diputada, usted ha emitido una serie de críticas a la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año 2013. ¿En qué exactamente basa usted sus críticas? Bueno, en primer lugar, que un presupuesto de la nación es la síntesis de las necesidades y las prioridades de un país, y empieza a discutirse desde los primeros meses de enero a marzo en los consejos de desarrollo. Cada población dice cuáles son sus prioridades y sus demandas, y posteriormente es trasladado a Segeplan, quien lo reorienta y lo traslada a la Dirección Técnica del Presupuesto. Así es como ya finalmente, aparte de los ministerios y los fondos, el Estado geográfico llega al Congreso de la República. Eso entonces quiere decir que como es producto del consenso y de la discusión, no tendría que tener mayor variación. Sin embargo, el presupuesto, por primera vez en la historia del Congreso de la República, o por lo menos desde lo que yo recuerdo, es aprobado de urgencia nacional, cuando la Constitución es muy clara y dice que en caso de no aprobarse el presupuesto nacional, el 30 de noviembre debe prevalecer el que ya estaba anteriormente. Esto quiere decir porque es producto de una discusión madura, intensa, y que es tanta la discusión que si en caso no se llegara a aprobar, prevalece el del año anterior para no generar vacíos. Sin embargo, en esta ocasión nosotros, tanto en la Junta Directiva como en la instancia de jefes de bloque, insistentemente preguntamos cuándo iba por lo menos a conocerse el presupuesto, porque además nunca pudimos estar en la Comisión de Finanzas. Y se nos decía simplemente que no se sabía, que uno de estos días iba a llegar porque como estábamos en sesión permanente. ¿Por qué no podían estar en la Comisión de Finanzas? Nunca nos han aceptado estar en la Comisión de Finanzas. ¿Los oficialistas no se lo permiten? No, ni el año en que estuvo Mario Taracena, como presidente de la comisión. Él sí nos invitó, y él incluso puso cámaras, ¿verdad? Y para él fue muy difícil cuesta arriba, y él mismo aquí con ustedes les explicó lo difícil que era y que casi le habían puesto la pistola en la cabeza. Pero no era previsible que el partido oficial iba a hacer una componenda para aprobar el presupuesto rápidamente, tomando en cuenta que no podían permitirse que se quedara aprobado el del año pasado, que se lo había impuesto la UNE. Sí, yo entiendo que era necesario un nuevo presupuesto, pero entiendo también que aún no hemos llegado al 30 de noviembre, que por lo menos las 3 lecturas hubiéramos tenido reposadamente y hubiéramos podido ponerle algunos candados. No que llega de un momento a otro, sorpresivamente, 5 minutos antes sale de la Comisión de Finanzas, la misma Comisión de Finanzas aparentemente ni siquiera sabía qué se había discutido ahí, y de repente aparecen sapos y conejos y culebras, ¿verdad? Y 109 votos. 109 votos, pero además dinero que era de la deuda pública aparece para listado geográfico de obras sin definir si es para puente, si es para reestructuración, si es para carretera, sino que simplemente a qué municipio o a qué departamento se le va a dar, así como a la rápida, guardándolo. ¿Usted la hace sospechar pago a cambio de los votos para aprobar el Congreso? Pues ese extremo no me consta, pero sí me consta. ¿Pero la hace sospecharlo? Pues sí, sinceramente sí, ¿verdad? Puedo decirle que hay preocupación, ¿verdad? Porque imagínese que un presupuesto, usted dice, bueno, para la carretera GU, para la obra, para el departamento GU8, esto es Totonicapán, ¿verdad? Tantos millones, pero no dice si es para carreteras, si es para caminos, si es para casa, no dice absolutamente nada. Estamos hablando de 600 millones que fueron debitados de la deuda pública y trasladados. Algunas ONGs que incluso, por lo menos yo ahí, empecé a conocerlas. No venían así de la Dirección Técnica del Presupuesto y aparecieron en la Comisión de Finanzas, ¿verdad? ¿Qué tan congruente es el presupuesto que han aprobado con el plan de gobierno que tenía el Partido Patriota para llevar a cabo lo que habían ofrecido? Cuando hacemos esa balanza de justicia, de seguridad, de educación, de planes sociales, ¿cómo es esa balanza la que usted hace? Bueno, fue un presupuesto bastante mal, como le dijera, ejecutado.
por ejemplo, más del 60% de la obra no se llegó a efectuar, por lo que hay un balance negativo. En torno a lo que hay es un sensible crecimiento del gasto de funcionamiento, 10.000 nuevos empleos, dice. No dice, por ejemplo, el Ministerio de la Defensa, 2.450 nuevos empleos. Ya cuando sale de la Comisión de Finanzas, 6.000 nuevos empleos. Pero cuando uno pregunta, ¿pero para qué son estos empleos del Ministerio de Finanzas? Miren, es que como ahí hay secreto de Estado, ¿verdad? Entonces no porque se el puede Ministerio saber. de la Defensa. Sí. Entonces uno no sabe por qué aparecieron esos 6.000 nuevos empleos, cómo fue eso. Hay para mí... Diputada, uno no sabe, nos dice usted que se opuso concretamente a la iniciativa de presupuesto, pero ¿lo saben quienes votaron a favor? ¿A ellos se les distribuyó copia de este presupuesto y votaron a sabiendas de qué estaban aprobando? Técnicamente no dio tiempo ni siquiera a sacar fotocopia. No dio tiempo a ni siquiera investigar qué había. Yo podría incluso dudar que el propio presidente de la Comisión de Finanzas supiera qué reformas o enmiendas se habían hecho, ¿verdad? ¿Y quién entonces? Pues yo ahí lo dejo, ¿verdad? Es muy difícil decir esto, porque a veces uno tiene, si uno no tiene elementos de juicio, pero sí le puedo decir, todos los 109 estaban contentos porque el presupuesto se había aprobado, simplemente cada quien viendo si lo que ellos querían estaba ahí, pero no el interés de nación. Eso es lo que yo siento. Hablemos de esas organizaciones no gubernamentales que van a tener asignación, como Dulce Refugio, entre otras más. ¿Qué es lo preocupante de estas ONG? Bueno, son 1.890 millones de quetzales. Esto es mucho más sensible en relación a años anteriores. Incluso el listado geográfico. El listado geográfico del año que tanto fue criticado por del partido que hoy hace gobierno hacia la UNE era de 4.000 millones. Hoy el listado geográfico es de 6.382 millones, 1.422 millones más. Esto es un crecimiento de 30% en relación al otro que era de 4.900 millones. Y ese crecimiento se dio entre los minutos que estábamos en la plenaria y lo que nos llegó en caliente, ya manipulado de esa forma, ¿verdad? Que puedan haber cosas muy buenas y obra muy buena, pero ¿por qué hacerlo en esa forma, verdad? Y la pregunta se la devuelvo yo a usted. ¿Por qué hacerlo en esa forma? ¿Por qué hacerlo sin discusión real, a escondidas? Además, en medio de una elección de la nueva Junta Directiva del Congreso, pareciera haber logrado el Ejecutivo, el partido de gobierno, un acuerdo para conseguir una serie de cosas de manera bastante ágil. Una de ellas, por lo menos, parece haberse caído, la emisión de bonos para el año entrante. Sí, habría que ver. El tema de la emisión de bonos puede ser un hecho si hay un dictamen favorable de la Junta Monetaria. Todavía es un hecho que no sabemos si va a ser o no. Recordemos que hay muchos, ¿cómo le pudiera decir yo? Dueños de empresas constructoras que están llamando, ¿verdad? Y están preocupados porque tienen deuda, ya se vuelve una deuda flotante que lleva ya varios años de atraso, ¿verdad? ¿De qué sirve quejarnos ahora de la aprobación del presupuesto? Es un poco como llorar al lado de la leche derramada. A estas alturas, ¿qué es lo que puede hacer la prensa, la sociedad civil, los mismos diputados en el Congreso? Sí, bueno, nosotros estamos a la espera de que entre en vigencia el presupuesto, y esto no es como el último artículo dice, entra en vigencia el 1 de enero, entonces no es sino hasta el año entrante, aunque ya haya sido aprobado y aunque ya haya salido en el diario oficial, porque acaba de salir recientemente, pero no ha entrado en vigencia. Su vigencia entra a partir del 1 de enero. A partir de ese momento nosotros sí quisiéramos plantear una acción inconstitucional, porque a nuestro criterio nunca un presupuesto puede ser aprobado de urgencia nacional ni puede tener tantas fallas como las que hay aquí. Por ejemplo, no tener respaldo programático más de 525 millones, porque todo ese, ¿para qué es? ¿Para qué carretera? ¿Para qué tramo? ¿Para qué puente? ¿Para cuántas viviendas? Ustedes lo pueden ver en las estructuras programáticas, y tiene que tener unidad programática un presupuesto, pero si esto no lo dice, queda en el aire, y esto puede incluso a futuro generar la famosa deuda flotante, que ya lo es grande. ¿Y esos 525 millones para qué están asignados? Le explico brevemente. Dice 387 millones para caminos, punto.
¿para qué saber, verdad? 10 millones para el Fondo de Solidaridad, 6 para FODIGUA, 10 millones para los consejos de desarrollo, 100 millones para FONAPAS. Aquí sí dice, pero apareció así de repente, ¿verdad? Para apoyar, dice, con subsidios a los trabajadores, empleados públicos, dice, del sector salud y del sector gobernación. Punto. Diputada, ¿qué reconfiguración puede tener este presupuesto a partir de lo de San Marcos? ¿Qué tanto puede variar y enmendarse en la marcha? Sí, nosotros ahí tenemos dudas. Por supuesto esto es algo que no se preveía. Creo que tienen que haber espacios presupuestarios y reacomodos, y seguramente esto tendrá que irse adecuando, pero no es algo que estaba previsto, por supuesto, en el presupuesto nacional. ¿Por qué nunca tenemos previstas emergencias? Sí, casi todos los años tenemos por lo menos una tragedia de gran magnitud que nos consume buena parte del presupuesto. Siendo un país altamente... Sí, hay algunos rubros ahí, pero al final no es a la magnitud de lo que estamos viendo en este momento. Listado geográfico de obras. ¿Qué la preocupa del listado para el 2013? Bueno, me preocupa ese incremento de lo que le digo, que era de 4.000 millones de quetzales y ahora aparece de más de 6.000 millones, que no especifica, solo especifica el departamento, pero no especifica para qué se va a usar. Es como yo le digo a usted, bueno, ahí le doy 100 millones y ahí ve usted cómo lo usa, ¿verdad? Pero no puede ser así. Cuando usted tiene un presupuesto, sabe tanto para la casa, tanto para luz, tanto para agua, tanto para teléfono, ¿verdad? Diputada, es obvio que los diputados al Congreso, las empresas constructoras, digamos que en términos generales el mundo político no teme una persecución legal en ninguno de los casos. La Contraloría General de Cuentas juega un papel más bien formal, nada más, no va más allá de las formas. La Fiscalía contra la Corrupción tampoco parece estar haciendo ninguna labor. Bueno, yo creo que la Contralora ha tratado de mejorar su función, creo que ha tratado. Sin embargo, salen a luz hechos. Por ejemplo, ahorita, cuando se da el terremoto en San Marcos, porque fue eso, un terremoto en San Marcos por lo menos, se da que se cae la gobernaduría departamental, que fue entregada en el año 2010. Y empezamos a investigar nosotros y ¿qué resulta? Y se lo estamos llevando a la Contralora, que fue administrada por una ONG, que cobró 250.000 quetzales por administrar y decir quién iba a ser la constructora que iba a construir gobernación departamental. Y se cae a los 2 años. Cuando hay edificios que tienen muchísimos años de estar en San Marcos, y mientras no sean de adobe, por supuesto, no se han caído. Ahí es donde empezamos a ver nosotros qué está pasando y cuál es tal vez la dimensión de los hechos, que no llega la Contralora a todos, ¿verdad? Pero sí hay que ponerle atención. ¿Qué temores siente frente a los trabajos de reconstrucción y ese presupuesto pues tan aparentemente holgado que el gobierno está planteando para reconstruir los daños del terremoto en San Marcos? Bueno, la crisis en San Marcos es terrible, creo que tenemos que brindar nuestro apoyo y solidaridad, pero a la par de ello fiscalizar. Fíjese que fue muy triste descubrir que todavía existe un fideicomiso del año 1976, como usted sabe, entre los miles de fideicomisos que hay, bueno, de los 109 fideicomisos que hay, uno es del terremoto y viene de 76. Imagínense cuántos años ha pasado, más de 36 creo yo, del terremoto que ocurrió, y todavía hay un fideicomiso de eso. Entonces sí, también entendemos la necesidad de la gente, entendemos sus problemas, pero también hay que fiscalizar qué obra se va a hacer y ojalá no se sobrevalore, ¿verdad? Diputada, le agradecemos enormemente su participación a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para ofrecerles ya la cobertura que en esta jornada hemos hecho sobre el terremoto ocurrido en San Marcos. Todo el análisis de...